Ok, vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio me dan este escenario. Tenemos un objeto que está siendo jalado hacia esta dirección con una fuerza de 200 newtons. Pongámosle aquí 200 newtons. Pues al mismo tiempo se está jalando con otra fuerza que va hacia arriba, que no necesariamente es de 200 newtons, ¿verdad? Podría ser similar, pero no necesariamente es de 200 newtons. El asunto es que entre estas dos fuerzas van a generar una fuerza resultante, una fuerza horizontal, que va a ser de 400 newtons. Vamos a hacer un poquito más largo esto. Me dice que la fuerza horizontal resultante, ponerle aquí una de la R, es de 400 newtons. Ok, entonces el ángulo, también el ángulo de aquí me lo dan. Este ángulo de 20 grados y este ángulo de acá es desconocido. Y pues a esta fuerza pues le vamos a llamar simplemente fuerza F. Ok, este es el escenario entonces. Tenemos el objeto por acá que está siendo jalado por dos fuerzas. Una conocida y una desconocida. El asunto es que tienen que generar una fuerza horizontal de 400 newtons. Podemos ponerle acá de una vez que esto está a 0 grados. ¿Sí? Una fuerza de 400 newtons a 0 grados. Entonces comencemos a resolver esto con sus respectivas sumatorias de fuerzas. Obviamente no podemos asumir que esta fuerza y esta sean iguales, ¿verdad? No podríamos asumir eso de primas a primeras. Tenemos que hacer las sumatorias de fuerza. Entonces empecemos a generar las ecuaciones para resolver el presente ejercicio. Entonces vamos en primer lugar a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Recordemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X me tiene que dar 400 newtons. Entonces vamos a colocarlo aquí de una vez. Veamos las componentes. Esta fuerza de acá tiene una componente en X, ¿sí? Obviamente esta fuerza de acá también tiene una componente en X. ¿Qué sería esto? Vamos a empezar con esa componente entonces. Sería fuerza coseno del ángulo. Esta componente está adyacente al ángulo. Ok, esta sería entonces la contribución de esta fuerza en el eje X. Ahora vamos con la contribución de esta fuerza, ¿sí? Que serían 200 newtons, pero coseno, ¿verdad? De este ángulo, 20 grados. Entre las dos me tienen que dar 400. Ok, ahí tenemos una ecuación que nos va a servir para poder resolver este ejercicio. Tenemos dos incógnitas, la fuerza y el ángulo. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas ahora, pero en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y, la sumatoria de las fuerzas sí tiene que ser 0. Ahora, ¿por qué tiene que ser 0? Porque recordemos que la resultante es totalmente horizontal, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta componente de acá con esta de acá se tienen que anular entre ellas. Entonces, sí tiene que ser igual a 0 la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, sería fuerza. Aquí ya no sería coseno, ¿verdad? Aquí sería seno. Estamos hablando de que está frente al ángulo la componente que queremos. Sería F seno del ángulo. Ahora esta componente pues va hacia abajo. Entonces va a llevar su signo negativo. Menos 200, ¿verdad? Y luego el ángulo. Seno de 20 grados. Esto es igual a 0. Muy bien, entonces ya tengo dos ecuaciones. Y tengo dos incógnitas. ¿Sí? Voy a despejar un poco las ecuaciones para que queden bastante más fáciles de resolver. Voy a escribir esto F coseno del ángulo. Y aquí pues este 400 lo voy a dejar de este lado. Esto de acá lo traslado con signo cambiado, que sería 200 coseno de 20 grados. Me interesa que esto quede despejado, ¿sí? Vamos con esta ecuación ahora. F seno del ángulo. Igual, ¿verdad? La voy a despejar. Voy a despejarle las incógnitas. Y esto va a trasladarse hacia este lado, pero ya con signo cambiado. 20, bueno, sería 200, ¿verdad? 200 seno de 20 grados.
Ahora bien, para poder resolver este tipo de ecuaciones, podríamos hacer una sustitución, ¿verdad? Pero voy a hacer una división mejor de las dos ecuaciones. Entonces tengo lo siguiente. Voy a colocar por conveniencia esta ecuación primero. Y luego vamos a trabajar con esto. Voy a hacer una división. ¿Por qué voy a hacer una división? Pues con esta división voy a conseguir en primer lugar cancelar una de las incógnitas, que sería la fuerza, ¿sí? Y luego pues ya hacemos otra sencilla operación para lo que reste, ¿verdad? Entonces voy a hacer aquí una división de las dos ecuaciones. Como les digo, no es la única forma de resolver esto, ¿verdad? Puede hacerse por sustitución también, pero pues esta forma se me ocurre que es bastante sencilla de aplicar. La fuerza acá se cancela. Y por supuesto que me queda indicada esta operación. Seguimos trabajando. Recordemos que seno dividido coseno es tangente. Entonces vamos a colocar aquí tangente del ángulo es igual a todo esto, ¿sí? Vamos a trasladarlo. Tenemos entonces tangente igual a 200 seno del ángulo dividido 400 menos 200 coseno de 20. Ahí ya vamos llegando a la solución. Lo que necesitamos ahora es despejar el ángulo, ¿sí? Entonces trabajemos en ello, ¿verdad? Entonces sería el ángulo. Recordemos que podemos aplicar tangente inversa en ambos lados. Y esto me va a quedar entonces como tangente inversa. Y luego pues esta fracción que la copio por acá, porque a esto es a lo que le vamos a calcular la tangente inversa. Esto es para el ángulo, ¿sí? Voy a mi calculadora en modo DEG y vamos a escribir por acá tangente inversa y el ángulo, más bien dicho el argumento, ¿verdad? El argumento. Entonces sería 200 seno de 20. Aquí tenemos entonces 400 menos 200 coseno de 20. Por supuesto que esos son grados, ¿verdad? Le damos igual y me queda 17.88 aproximadamente, ¿sí? Entonces voy a colocar eso, 17.88 grados. Este sería el ángulo entonces de la fuerza F, no de la fuerza resultante, ¿verdad? Es el ángulo de la fuerza F. Muy bien. Entonces ya tenemos una de las incógnitas resueltas, ¿verdad? Ya tengo el ángulo. ¿Sí? Este ángulo pues que es de 17.88. Ahora voy a tomar una de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos ecuaciones con las que empecé a trabajar, puede ser esta, para encontrar la otra incógnita, que sería la de la fuerza. Por simplicidad voy a tomar esta, porque es una fórmula bastante más corta. Entonces vamos a escribirla por acá, o la vamos a trasladar para acá, mejor dicho. Y ya luego despejo lo que me interesa, que sería la fuerza F. Entonces la fuerza F quedaría 200 seno de 20. Y esto va a quedar dividido, ¿verdad? Esto lo voy a trasladar para acá, pero ya dividiendo. Esto sería seno del ángulo. Pero recordemos que el ángulo, ¿cuánto vale? Vamos a colocarlo de una vez. Vale 17.88. Bien, entonces vamos de nuevo acá a nuestra calculadora. Ingresamos eso, esa fracción. 200 seno de 20 grados. Y aquí debajo seno de 17.88. Me queda 222.79 o 222.80, ¿verdad? 222.80. Obviamente si estamos trabajando con newtons, pues coloquémosle ahí sus unidades, ¿verdad? Aquí nos están indicando una fuerza de newtons y la resultante también está en newtons, entonces coloquémosle aquí, eso está en newtons. Por supuesto que aquí tenemos entonces la magnitud de la fuerza, que son 222.80 newtons, y tenemos el ángulo, que es de 17.88, que serían las características de esta fuerza.
fuerza de 222.80 y el ángulo que es de 17.88 grados. Con eso entonces tenemos resuelto este ejercicio. Un ejercicio en el cual tuvimos que calcular una fuerza dada la resultante, ¿sí? Entonces voy a reducir un poco esto para que se pueda ver todo el proceso. Otra observación muy interesante acá es que esta fuerza y esta fuerza no son iguales, ¿verdad? Porque esta fuerza es de 200 newtons, ¿verdad? Pero esta fuerza de acá es de 222.80. Veamos el ángulo, aquí es de 20 grados y el ángulo que calculamos es de 17.88. Son un tanto parecidos estos resultados, pero no quiere decir que sean iguales las fuerzas. Con esto concluimos el presente ejercicio.